Hola a todos. Vamos a comenzar la parte del sermón, la prédica, el mensaje, la enseñanza, tiene muchos nombres. Vamos a pasar ahora a compartir acerca de la palabra de Dios y lo que Dios quiere revelarnos para este día. Los invito a tomar su ubicación. ¿Puedes bajarle un poquito a mi micrófono? Sí, bájale un poco. Porque cuando grite no quiero que se asusten. Vayan a sentarse. Muy bien. Probando sonido. Excelente. Ya, como sabemos, hemos empezado un nuevo ciclo de enseñanzas acerca de los valores que nosotros vivimos y experimentamos en la iglesia La Viña, específicamente. O sea, la iglesia en que usted ahora. ¿Ya? Nosotros somos un movimiento de iglesia llamado La Viña. En Estados Unidos se llama The Vineyard, ¿cierto? Es lo mismo, pero en inglés. Ya. Entonces, Roberto la semana pasada partió con ciertos valores. Bueno, primero les voy a contar que el sermón del día de hoy se llama Una adoración genuina. ¿Ya? Y como les decía, vamos a recordar qué fue lo que nos contó Roberto la semana pasada. Y él justamente partió diciendo que vamos a estar viendo nuestros valores y decir que uno de nuestros valores principales, que fue el que repasó, era la intimidad con Dios, ¿verdad? Tener una relación cercana. Para recordarlo, ahí vemos que dice valores, la intimidad con Dios y una adoración genuina hacia Él. También otro de nuestros valores, que creemos y damos espacio al mover del Espíritu Santo. Ya va a venir esa. Buscamos reconciliar a las personas con Dios, ¿verdad? Comprometidos con la gracia, el servicio y el ministerio de la compasión. Y impulsamos una misión culturalmente relevante. Cada una de estas las vamos a estar revisando, ¿verdad? Domingo a domingo, para saber un poco más de en qué iglesia estamos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿ya? Porque los valores en el fondo son eso, son como el motor que nos mueve a hacer cosas, ¿verdad? Ya. Entonces el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la segunda parte del primer valor, una adoración genuina hacia Él, ¿ya? Si decimos que hay una adoración genuina es porque hay una adoración que no es genuina, entonces, ¿verdad? Se saca por conclusión después de esta afirmación. Bueno, pero como punto de partida nosotros el día de hoy vamos a comenzar hablando del pasaje donde está la mujer samaritana que se encuentra con Jesús. ¿Lo han escuchado antes? ¿Tienen Biblia o no? Para que busquemos los pasajes. Si no tiene Biblia, le recomiendo que al menos traiga un papelito donde anotar versículos. No vaya a ser que venga alguien y se pare acá adelante y empiece a compartir versículos que no están fuera de contexto. Vamos a esperar que saquen al niño que no se siente bien, está enfermito. Quizás deberíamos orar por él, ¿verdad? Ya, oremos. Ya. ¿Cómo es que se llama él? Javier. Ya. Vamos a orar entonces por Javier porque creemos en el poder de la oración, creemos que tenemos un Dios vivo y que nos escucha, ¿verdad? Señor Padre amado, queremos acudir a ti, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Padre? Queremos poner delante de ti, Señor, a Javier y su estado de salud, Señor. En estos momentos él está enfermo, se siente mal. No sé bien los síntomas, Señor, pero tú sabes, Señor, tú conoces lo que él tiene ahora y te pedimos, Señor, de que tú reviertas esta situación, de que tú seas sanando cada célula de su cuerpo, Señor, revirtiendo esto, Señor, para que él recobre la salud, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que él pueda llegar al centro de asistencia y que los doctores hagan lo que tienen que hacer, Señor, que sea adecuado su tratamiento, Señor, para que se recupere lo antes posible, Señor. Todos queremos, Señor, a Javier, a su familia, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Sánale, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, lo que les estaba hablando era acerca de la mujer samaritana. Les decía que es importante que uno anote los versículos, porque por el tiempo que tiene la enseñanza o el mensaje, muchas veces uno no puede ver el contexto del versículo. Y es muy importante que los textos no estén sacados fuera de su contexto. No sé si has escuchado esta frase, pero un texto fuera de contexto es un pretexto.
¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? A veces uno mismo se equivoca, y yo feliz que ustedes vengan la semana siguiente y me digan: Jorge, ¿sabes que cuando dijiste este versículo, en realidad Pablo estaba hablando de esta otra cosa y tú lo usaste un poquito mal? Yo feliz, porque de esa manera aprendo, ¿verdad? Si al final estamos en un proceso todos juntos aprendiendo. Entonces, cuando yo le dé algún versículo, le recomiendo que lo anote, para que de esta forma usted pueda revisar en su casa no solo el versículo, sino el contexto, o sea, lo que va con el texto, lo que va un poquito antes del texto y lo que va un poquito después del texto. Y a veces, haciendo solamente este ejercicio, uno se da cuenta inmediatamente si lo que es la palabra está bien aplicada o no, ¿ya? Eso era un mensaje al margen. Ya, entonces vamos a hablar acerca de la adoración, y para eso vamos a partir con la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, ¿ya? Como no vamos a leer todo el versículo, les cuento que Jesús andaba con sus apóstoles y llegó a este lugar. El resto de los discípulos fueron a comprar comida, ¿ya? Era más o menos el mediodía, y él se sentó ahí junto al pozo, y ahí llegó una mujer y fue a sacar agua, ¿ya? Era parte de las funciones que se hace para llevar para la casa, que se llegó esta mujer a sacar agua, y Jesús le dice que le convide agua, lo cual, les cuento, es muy raro, porque los judíos se tenían mala con los samaritanos, ¿ya? Los samaritanos pertenecían antiguamente al pueblo judío, o sea, son descendientes también de parte de las tribus del pueblo judío. Sin embargo, por temas de guerras y exilio, ellos se mezclaron con otras tribus, y por lo tanto los judíos los veían a ellos con un poco de recelo, ¿ya? Entonces, ningún judío podría tomar algo que fuera de un samaritano siquiera. Entonces, y menos hablar un hombre con una mujer. O sea, recordemos que en la época había muchos prejuicios de los hombres y las mujeres. Así que vamos a leer el texto de Juan 4, 19 al 22. Ya, búsquenlo. En todo caso, yo se lo voy a leer. Aunque lo anote, lo puede revisar después. Vamos a partir del versículo 19, donde dice: la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, entre paréntesis, el que se llama Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Entonces Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Es muy interesante que aquí Jesús nos plantea de que hay dos maneras de adorar, ¿verdad? La que usaban los judíos. Los judíos adoraban en el templo. El lugar para adorar de los judíos era el templo. En cambio, los samaritanos, como en algún momento ellos se separaron y empezaron a tener prácticas religiosas diferentes, los samaritanos adoraban en el monte. Para ellos el lugar santo para encontrarse con Dios era el monte. Entonces Jesús le dice: ahora viene el momento en que ni el templo ni el monte va a ser, sino que van a poder adorar en espíritu y en verdad, ¿ya? Entonces yo me pregunté: ¿cómo conceptualizamos la adoración hoy en día? Nosotros, aquí, los chilenos. Y para eso me valí de un recurso que es muy usado hoy en día, ¿ya? Ponemos Google y nos aparece, ¿qué es lo que es eso? Wikipedia, ¿ves que todos lo conocen? A ver, ¿qué es lo que dice Wikipedia sobre la adoración? Dice lo siguiente: la adoración es un estado espiritual contemplativo en el que el espíritu del hombre se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunión íntima con una deidad, dando lugar a una experiencia deliciosa de los sentidos dentro de una dimensión eterna. ¿Qué les parece? Tremenda definición, ¿verdad? Bueno, esta definición hace como ver que la adoración es un estado un poco ajeno a nuestra realidad diaria, ¿verdad? En el que entramos casi en una especie de trance sublime, ¿cierto? Es como que eso es lo que nos muestra. Y yo empecé a reflexionar mientras preparaba el sermón, y me acordé de un hermano cuando estábamos ayudando a plantar una iglesia Viña también, pero en la comuna de la Florida. Y ahí también arrendábamos un lugar como este, era de los suplementeros del Mercurio, arrendábamos un lugar ahí.
Y claro, cuando llegamos en la mañana, los baños generalmente estaban sucios. Entonces hubo un hombre que se ofreció para cada domingo llegar temprano y limpiar los baños, ¿ya? Y ese era el servicio que él había ofrecido, y la verdad es que era muy valioso porque así los baños estaban limpiecitos. Y bueno, además de alguien también nos turnábamos, qué sé yo, pero yo recuerdo a este hombre que con mucha alegría hacía este servicio. Entonces yo, pensando y reflexionando, dije, bueno, pero él no lo hacía porque le pagaran, no lo hacía por decir, oye, no es como alguien que toca la adoración y dice, oye, yo toco la adoración. Él no podía decir, oye, yo limpio los baños. ¿Entiendes? Es otro tipo de servicio. Entonces, sin embargo, es un servicio. Entonces yo me puse la definición de Wikipedia pensando en este hombre. Imagínenselo. Él está limpiando los baños, justo hubo una fiesta el día anterior, está todo cochino, y él dice, es un estado espiritual contemplativo en el que el espíritu del hombre se sobrecoge, maravillado, estableciendo una comunión íntima con una deidad, dando lugar a una experiencia deliciosa de los sentidos dentro de una dimensión eterna. Como que no se aplica tanto aquí, ¿verdad? Entonces creo que necesitamos buscar una definición más bíblica, ¿ya? Porque yo sinceramente creo que él está adorando a Dios cuando él limpia los baños, ¿ya? Bueno, en Romanos 12:1 vamos a leer dos versiones, dos traducciones. A mí siempre me gusta buscar más traducciones porque las traducciones nos ayudan a complementar el entendimiento, ¿ya? Como el idioma original es hebreo y no sabemos hebreo, es necesario que nos valgamos de diferentes traducciones y de esa forma complementemos el entendimiento más profundo. Entonces en Romanos 12:1 dice lo siguiente, anote, Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es una traducción de la Biblia de las Américas. La otra traducción en lenguaje actual dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. O sea, aquí ya no se está restringiendo la adoración a un concepto más etéreo o como decía la definición anterior, un momento delicioso en que los sentidos no, está abriendo esto a que la adoración es un poco una entrega más del día a día, ¿verdad? De toda la esencia de la persona, ¿ya? Así se debe adorar. Por supuesto, a Dios le agrada que limpiemos los baños cuando hay en servicio de los otros hermanos, ¿verdad? Lo que agrada a Dios es la disposición de servir. Eso es lo que agrada a Dios. Entonces podríamos decir, entre comillas, que la adoración es todo lo que hacemos o decimos para agradar a Dios. Y yo le agregaría que lo que no hacemos también por agradar a Dios, o lo que no decimos muchas veces por agradar a Dios, también es un acto de adoración. Ya, la palabra adoración significa literalmente postrarse ante alguien. Si buscamos la definición de adoración es eso, postrarse ante alguien o inclinarse ante alguien con respeto, en un sentido de sumisión, ¿ya? Entonces es una expresión de sumisión y humildad en que reconocemos que el que está delante es digno de adoración. En este caso Dios, ¿verdad? Él es el único digno de adoración realmente. Hoy en día uno ve que se adora tantas cosas, desde la tecnología hasta... Porque vemos las colas cuando sale el nuevo iPhone, la gente hace colas de un día para otro, y eso para mí es prácticamente adoración, un culto ahí a la nueva tecnología, ¿verdad? O cuando viene un grupo muy famoso y los adolescentes ahí, es su ídolo, ¿verdad? Bueno, Dios es el único digno de ser adorado. Entonces, ¿qué pensamos cuando hablamos de adoración? Probablemente, si pensamos en la jerga evangélica cristiana, nos vengan estas imágenes a nuestra mente, ¿verdad? Cuando oramos de rodillas en la iglesia, cuando juntamos nuestras manos, cerramos los ojos, cuando estamos adorando con nuestras manos arriba, cuando en intimidad buscamos la presencia de Dios. Bueno, sí, todo eso es adoración. Pero no solamente eso. Yo creo, y esta es una reflexión a la cual yo llegué, espero no estar alejándome demasiado, pero yo creo que estoy bien, que la adoración tiene mucho que ver con una palabra
que no es bíblica, no está en la Biblia, sin embargo tiene que ver con la adoración, que es la admiración. ¿Qué es la admiración? Es una consideración especial que se tiene hacia alguien o algo por sus cualidades. En este caso, todos los que creemos en Cristo, de alguna forma hemos recibido una revelación de Dios, en la cual se nos presenta a Dios como alguien admirable, alguien a quien le podemos reconocer que es digno de ser adorado, ¿verdad? Hay un momento en la vida de las personas en que se abre como un velo y uno dice, pero ¿cómo no lo vi antes? Si Jesús es digno de ser adorado. Y uno empieza a conocerle y a admirarle, ¿ya? Entonces nuestra relación con Dios comienza el día en que Dios se nos revela. Entonces empieza a generarse un sentimiento de admiración en nuestra respuesta ante su revelación a nuestra vida, ¿verdad? Porque la admiración es como un sentimiento, es como una emoción, ¿verdad? Entonces vamos a leer Filipenses 2.13, a ver qué nos dice. Anote, Filipenses 2.13. Porque Dios, el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, aquí nos está diciendo que en el fondo Dios, por su misericordia, nos llamó, se reveló a nuestra vida. No hay un mérito nuestro, no es que decir, aquí estamos los inteligentes nomás, que nos dimos cuenta cuál era la verdad, ¿verdad? No es así, ¿cierto? Sino que Dios, por su misericordia, se reveló a nuestra vida. Y ahí en estos versículos dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces podemos entender claramente que Dios es quien da el primer paso a nuestra vida, ¿ya? Dios se muestra a nuestra vida de tal forma que produce una admiración. Porque si hay algo digno de ser admirado sobre la tierra, ese es Dios y sus manifestaciones a través de la creación. Para eso recordemos Santiago 1.17. ¿Qué dice en Santiago 1.17? Dice así: Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto, ¿ya? Basta ir a un lugar donde la naturaleza sea abundante como para que uno diga, pero esto no es casualidad, digamos. No se juntaron las células solas y químicamente se creó cosas tan complejas y tan maravillosas, ¿verdad? Nosotros podemos ver a Dios en la creación, ya en las constelaciones, en el ser humano, en lo perfecto que es la creación de Dios. Entonces, la emoción esta que sentimos cuando vemos la creación de Dios, podríamos decirse que es una primera reacción ante Dios. En la medida que crecemos espiritualmente, vamos agregándole sustancia a esta emoción y, en otras palabras, le vamos a agregar convicción. Leamos lo que dice en Romanos 12:13. Dice, pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen, ¿ya? No, es necesario que fuera de conocer la palabra, la hagamos vida en nosotros. Empecemos a hacer lo que la palabra nos dice. Entonces ahí yo me acordé cuando Jesús estuvo con la gente, ¿verdad? Y en el tiempo de Jesús, Él estuvo con mucha gente, dice multitud, más de 5.000 personas, más de 10.000 personas, sin contar los niños y las mujeres. O sea, eran multitudes. Ahí podemos ver algunas fotos, dibujos, donde, ¿qué milagro es ese, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Jesús, ahí están echando agua en una jarra, parece que están en un matrimonio porque hay una fiesta atrás. Agua en vino. Ese es el primer milagro que hizo Jesús, transformó el agua en vino, ¿ya? Dice que María, su madre, le pidió y ahí él hizo, y toda la gente estaba maravillada, los que se enteraron de eso estaban maravillados. Después ahí vemos una mujer que toca el manto de Jesús y ¿qué pasó? Exactamente, se le detuvo una enfermedad que la traía pero muchos años y fue liberada de eso. O sea, un milagro, ¿verdad? Acá lo tenemos con 3 panes y un pez. ¿Cuántos son? 5 panes y 2 peces. Y Él lo multiplicó para toda la gente que lo seguía y estaba ahí con hambre. Él tuvo compasión y Dios hizo un tremendo milagro. Estaba lleno de gente ahí y también caminó sobre el agua, ¿verdad? Ahí los apóstoles fueron quienes presenciaron eso, pero seguramente le contaron a los demás, Jesús caminó sobre el agua cuando veníamos. Sin embargo, muchos de los que presenciaron estos milagros, los que realmente le conocieron, después no lo siguieron. Después, en el momento en que fue tomado preso, digamos, le dieron vuelta a la espalda y fueron muchos de esos mismos los que
votaron porque Barrabás saliera libre en vez de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos? Que la emoción del milagro, la maravilla de eso, no basta para ser un seguidor de Jesús, ¿verdad? Porque en ese momento deben haberlo adorado, deben haberlo exaltado. De hecho, cuando Jesús entra a Jerusalén una semana antes, lo reciben como un rey, ¿verdad? Le tienen esto como ramitas. ¿De qué son las ramitas? Eran de palmas, y le tiran flores. Bueno, en las películas le ponen harto colores, y no sé si habrá sido realmente así, pero le gritaban, exaltado sea el rey de los judíos, y lo recibieron como un rey. ¿Y por qué? Porque estaba la emoción de que había un hombre que hacía milagros. Muchos presenciaron estos milagros. Sin embargo, solo los que realmente le conocieron, aquellos que tuvieron una relación con él, fueron quienes perseveraron en la fe. Vamos a leer Efesios 4, 13, 14. Dice así: así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como Él es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seamos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por la falsa enseñanza de la gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Claro, había mucha gente que iba a las iglesias nuevas que estaban apareciendo. Esto está escrito en la iglesia de Éfeso, por lo tanto era una iglesia nueva, y había gente que tenía esta emoción. Sin embargo, le faltaba la convicción, el creer, entendiendo lo que estaba pasando. ¿Y qué pasa cuando no tenemos convicciones? Podemos ser engañados por falsas enseñanzas de gente astuta. ¿Ya? Esto es totalmente bíblico. Veamos qué dice 2 de Pedro 1:10. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. ¿Ya? Entonces yo me pregunto a mí mismo y les pregunto a ustedes también: ¿estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para vivir agradando a Dios? Es una pregunta retórica. Piensen. ¿Está realmente dedicando su vida para adorar a Dios? O quizás estamos reaccionando por emoción, como muchos de los primeros seguidores, o a veces nos acercamos a Dios por la necesidad y no necesariamente porque tenemos una convicción, ¿ya? Entonces eso puede ser un poquito peligroso, ¿ya? Yo no creo que haya alguna razón equivocada para acercarse a Dios, pero creo que una vez que nos hemos acercado y nos hemos encontrado con Él, es necesario perseverar en conocerle, para que de esa forma pueda desarrollarse la fe, que es tan importante. Ya, entonces, en resumen hasta aquí, para que vayamos entendiendo, después que Dios se nos revela, surge en nosotros el sentimiento de admiración hacia Él, lo que nos motiva a querer conocerlo más, lo que nos hace leer más su palabra, escuchar sermones, juntarnos con otros cristianos, hacer lo que hacemos nosotros normalmente. Todo esto nos lleva a afianzar nuestras convicciones o nuestra fe. Ya, vamos a leer Romanos 10, 17, 18. ¿Está claro hasta ahora o no? ¿Sí? Dios se revela, nosotros sentimos admiración y esta emoción nos lleva a ir más allá y empezar a conocerle más. Ya, en Romanos 10, 17, 18 dice lo siguiente: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Pero yo pregunto, el que pregunta aquí es Pablo, que escribió esta carta, dice: pero yo pregunto, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice, o las Escrituras dicen: sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. ¿Ya? Entonces en este momento comenzamos a hacer cosas para agradar a Dios, ¿verdad? Y ya no guiados por una emoción, que sabemos que las emociones cambian según cómo nos sentimos, ¿verdad? Sino que vamos a estar guiados por convicciones, ¿ya? Movidos por aquello a lo que le otorgamos valor. Y aquí es donde lo conectamos con los valores que tenemos en la viña, ¿verdad? Y aquí llegamos a un punto clave, porque esas convicciones son guiadas por el Espíritu de Dios mismo. Vamos a leer Juan 23, 24. Aquí estamos reforzando esto de que Dios es quien se revela a nosotros. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu.
porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. El Espíritu, entonces, como dice el texto, es invisible. En contraste con lo visible, Jesús enfatiza: Dios es ese Espíritu. Aparte diciendo, Dios es ese Espíritu, o sea, no tiene un cuerpo visible. Por tanto, la verdadera adoración no puede consistir en rituales externos o visibles, ¿ya? Y esto es una gran revelación para nosotros como Iglesia La Viña. ¿No sé si se han fijado que nosotros somos un poquito más naturales en la forma de expresarnos, en la forma de vestirnos para venir a la iglesia, por ejemplo? Es parte de nuestros valores el ser como somos. De hecho, uno de nuestros eslóganes es: ven y sé como eres, ¿verdad? Nosotros creemos en que la verdadera adoración tiene que ver con algo más espiritual que con cosas que se vean, ¿ya? Y lo vamos a seguir viendo. Yo, tratando de que fuera lo más didáctico posible, hice un cuadrito, ¿ya? Vamos a ponerlo derecho y no, para ver si logramos entenderlo. Si queda más confuso, ahí después me avisan, ¿ya? Vamos a partir así. Dios se revela. Este es el primer paso. Una vez que Dios se revela, lo más probable es que nosotros sintamos la emoción de admirarle. Nosotros sentimos el deseo de conocerle más porque le reconocemos como algo especial. Porque si no, estaríamos en un paseo o en casa, o viendo televisión, o descansando. Nosotros creemos, le admiramos, y por eso venimos aquí, ¿verdad? Y entonces existen dos alternativas, dos caminos. Vamos a tomar un camino. Después que sentimos esta emoción de admiración, nosotros podemos quedarnos solo con la emoción, ¿ya? ¿Y qué pasaría en ese caso? Tenemos dos alternativas también. Si nos quedamos solo con la emoción, va a haber un momento en que se va a acabar la emoción y ahí va a terminar, ¿verdad? Hay personas que se emocionan y mientras existe esta emoción, este anhelo, esto se puede relacionar un poco con los matrimonios, ya que vamos a empezar. El amor es una decisión, ¿verdad? Tiene que haber una convicción de querer compartir la vida con el otro, y de hecho cuando uno se casa, hace ahí una especie de juramento y dice: hasta que la vida, la muerte nos separe. Entonces, muchos hoy en día se están casando por emociones, por lo que sienten, por lo que reciben. Y cuando eso ocurre, lo más probable es que en algún momento se acabe la emoción. Y si se acaba la emoción, quizás también se acaba el matrimonio. Por eso es que hay que prepararse bien antes de tomar ese gran paso y estar seguro de que lo que uno hace no es por una emoción, sino por una convicción del corazón. Bueno, lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Nosotros le sentimos admiración y nos quedamos con esa emoción tomando ese camino. Se acaba la emoción y se acaba el cristianismo. Dejo de ir a la iglesia, empiezo a comportarme un poco más como el mundo y se acaba. Pero hay otro camino. Puede que la gente tenga la emoción y actúen por emoción, ¿ya? La emoción los lleva a actuar, y empiezan a congregarse y empiezan a hacer cosas que son, entre comillas, adoración, ¿ya? Le dan adoración a Dios. Sin embargo, esta sería una adoración no agradable a Dios. O sea, sería una adoración no genuina, ¿ya? No se asuste, porque esto es algo que normalmente no se dice mucho, ¿ya? Pero la verdad es que no todo el que levanta las manos está realmente adorando, ¿ya? Nadie puede juzgar a otro en su adoración, en su relación con Dios. Nadie puede decir, o al contrario, porque no levanta las manos, entonces no está adorando. Tampoco podemos saberlo, ¿ya? Porque la adoración genuina es una convicción del corazón, ¿ya? Y mucho tiene que ver con la personalidad, ¿ya? A nosotros nos gustaría que todos estén adorando y saltando y celebrando, y quizás no es nuestro temperamento, ¿ya? Quizás podemos trabajar en hacerlo porque exaltar a Dios es bueno, ¿ya? Nadie lo niega. Pero si uno no logra hacerlo, tampoco es para decir, no, es que no está adorando. Porque esto es mucho más que una emoción, es una convicción. Tiene que ser algo fuerte en el corazón. Volvamos arriba. Dios se revela, le admiramos y empezamos, en vez de quedarnos solo con la emoción, empezamos a conocer más de Jesús, ¿ya? Y al empezar a surgir en nosotros una convicción, una certeza de que Jesús es más que emoción, es más que alguien que te va a dar sanidad, alguien que te va a dar prosperidad, es mucho más que eso. Y ahí surge lo que se llama la fe. Porque la fe, ¿qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto?
Estamos hablando de cosas invisibles, algo que no se ve externamente. Ya, entonces una vez que hemos conocido más a Jesús, desarrollamos esta convicción, tenemos más fe y actuamos en obediencia a Dios. Ya no movido por emociones, sino por la convicción de que es lo correcto, de que es lo bueno. ¿Ya? Estoy seguro que este hombre que iba a servir en la iglesia, a lavar los baños, no lo hacía porque se sintiera agradable. No lo hacía por emoción, ¿me entiendes? A veces los músicos podemos decir, no, él toca porque le gusta la música, ¿verdad? O cualquier otra área, la misma predicación. Hay gente que tiene elocuencia y está adelante porque lo puede hacer, digamos, ¿ya? Sin embargo, esta convicción, esta obediencia es lo que a Dios le agrada, más que actuar por una emoción. Le damos adoración, después de obedecer a Dios, le damos adoración, igual que en el caso del lado. Sin embargo, esta adoración es agradable a Dios siempre. Cuando usted actúa en obediencia, a Dios le agrada. ¿Ya? Cualquier cosa en su vida que haga por servir a Dios, por agradar a Dios le complace. ¿Ya? Porque usted lo hace con ese objetivo, ya no movido por las emociones. ¿Cuántas personas habrán sentido emoción cuando ocurrieron los milagros? Sin embargo, los que perseveraron fueron los que conocieron a Jesús, vivieron con Él en intimidad. Vamos a mostrar otro ejemplo que aparece en la Biblia, en Génesis 4, 3 al 7. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado hablar de Caín y Abel? Bueno, ellos fueron los primeros, uno de los primeros habitantes de la tierra, ¿verdad? Hijos de Adán y Eva, ¿cierto? Y a pesar de que ya estaban separados de Dios en el sentido de que ya no vivían en el Edén, de todas formas Dios quiso tener una relación con ellos y Dios les hablaba y ellos querían adorar a Dios. Y aquí leemos en Génesis capítulo 4, versículo 3, dice que pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía el enojo que tenía, que estaba, dice. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Interesante estos versículos porque ambos le rindieron adoración, ¿cierto? Tanto Caín como Abel. Caín le rindió de los frutos porque él era agricultor, a diferencia de Abel, que era, ¿cómo se dice los que cuidan ovejas? Pastor. Era pastor, entonces él le dio, cada uno le dio de lo que producía, por decirlo así. Sin embargo, Dios tomó con agrado una ofrenda, una adoración, y no con agrado otra adoración. ¿Cuál será la diferencia? Ahí vemos a Caín entregándole un sacrificio de un carnero. Entonces podemos ver que Dios prefiere la ofrenda de Abel, ¿cierto? Aunque sí se aclara que Abel le llevó las primeras crías, las más gordas, es decir, le dio lo mejor que tenía e hizo sacrificio de animal, dice la palabra. Pero más allá de la ofrenda misma, pienso que Dios estaba viendo sus corazones y la intención o el espíritu con que actuaron cada uno. Esto se da a entender cuando Dios le dice a Caín, ¿por qué te enojas y vas con la cabeza agachada? ¿Verdad? Ahí se entiende perfectamente que Dios está viendo que hay una actitud diferente en uno de ellos. Si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada, le dice Dios. Lo que nos lleva a pensar que Caín en su corazón no albergaba un deseo de darle los frutos de su esfuerzo a Dios. No albergaba un verdadero deseo de darle los frutos de su esfuerzo, sino de sobresalir de alguna manera ante su hermano Abel y con el triste desenlace de la historia. ¿Conocen la historia, verdad? Caín por celo termina matando, asesinando, se dice, a su hermano. ¿Ya? Ustedes saben que hay una diferencia entre matar y asesinar, porque la Biblia en los mandamientos dice no matarás. Esa es la traducción que todos hemos escuchado, pero en realidad el hebreo más antiguo y buscando bien la raíz, asesinar es realmente lo que se debería hacer, porque nosotros matamos, digamos, animalitos y no está mal eso, digamos, para nuestra sobrevivencia. ¿Ya? Incluso si a uno lo vienen a atacar en defensa propia para salvar a su familia, uno podría eventualmente matar al agresor, digamos, por un bien mayor. ¿Ya? Sin embargo, el asesinar
tiene una connotación negativa siempre. Siempre hay una mala intención, ¿ya? Entonces podemos decir que Caín asesinó a Abel, ¿ya? Exacto, en términos chilenos, como dice Javier, se lo echó. Veamos otro ejemplo de cómo sí hay un adorador que a Dios le agrada. Vamos a leer el Salmo 26:2. ¿De quién estamos hablando aquí en los Salmos? ¿De quién? De David. David dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David le está diciendo a Dios: escudriñame, ve aquí adentro, ¿ya? Más allá de la ofrenda, adoración externa que podemos hacer, hay una adoración que está dentro en el corazón, y que el único que puede constatar si hay una verdadera, una genuina adoración es Dios, ¿cierto? Y esa es la adoración que tenemos que buscar nosotros darle. En Hechos 13:22 dice: quitado este, se levantó por rey a David, de quien se dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, aquí habla de una obediencia, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De David, nuevamente. Ahora, nosotros hemos leído ahí los libros donde se habla de David, y David no fue precisamente un santo tampoco, ¿verdad? Sin embargo, la intención con la cual él actuaba era más importante que sus propios errores, porque somos imperfectos, ¿ya? Y vamos a cometer errores probablemente, vamos a recaer, vamos a volver a pecar. Sin embargo, a lo que a Dios más le importa, más que una cosa externa, es la obediencia, es el corazón con que hacemos las cosas. Vamos a leer otro versículo, Santiago 2:15 y 17, dice: si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. O sea, tampoco podemos quedarnos con una actitud increíble y no hacer un acto de obediencia, ¿ya? Si vemos una necesidad, pudiendo ayudarla o solventar esa necesidad, y no lo hacemos, no estamos respondiendo al llamado de Dios de amar al prójimo, de servir, de entregarnos, de entregar una vida en adoración. Leamos otro versículo, en Juan 8:31-32, dice: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ya? Este texto lo leímos la semana pasada también. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en la práctica, la actitud o el espíritu con que actuamos es tan importante como lo que hacemos, ¿ya? Y esto va a estar determinado precisamente por los valores o creencias que llevamos, los valores que tenemos. A lo que le entregamos valor va a determinar nuestras acciones, nuestras convicciones. En pocas palabras, nuestra adoración debe ser un estilo de vida compuesto de dos partes. Una parte es espíritu y la otra es verdad. ¿Han escuchado eso? Lo leímos al principio. Va a llegar el momento en que los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué vendría a ser el espíritu? Esto es una interpretación, ¿ya? Pero yo creo que es muy válida. El espíritu vendría a ser una actitud con lo cual actuamos, porque Dios es espíritu. Y verdad vendría a ser la acción, o sea, la obediencia, el llevar esto a la obediencia. Entonces los adoradores que el Padre busca son esos, los que dan una genuina adoración en espíritu y en verdad. Esa sería mi presentación del día de hoy. ¿Alguna duda? Ya que tuvimos tiempo y los niños no han llegado aún, llevamos 37 minutos de predica. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Sí, fíjate, aquí márquelo el tiempo, 38 minutos pasaron. ¿Pregunta? Pregunta, por favor. Total, si no la sé, le digo no sé. No, ahí está Dorian. No, pues lo anoto y la próxima semana les digo. Ahí está Dorian. También está Dorian, ¿cierto? Dígame. Allá, mire. ¿Cómo es que uno sabe que la adoración que uno le hace a Dios le complace?
Muy buena la pregunta. Yo creo, en mi caso por lo menos, para poder saber si le estamos agradando a Dios o no, debemos conocer a Dios. O sea, no hay otra forma, ¿ya? Y para conocer a Dios tenemos que leer la Escritura, pasar tiempo con Dios, interactuar con Dios, hablarle a Dios. Y Dios de alguna forma se manifiesta, de alguna forma, a través de un hermano, a través de una situación. Y uno se empieza a conocer a Dios y a darse cuenta que Dios es bueno, que Dios te tiene paciencia, te levanta cuando te caes, que Dios provee para tus necesidades cuando las tenemos. Entonces yo pienso que una relación con Dios tiene que ver con pasar tiempo con la persona. Es como el matrimonio, el pololeo. Uno necesita pasar tiempo con la persona para saber cuándo lo está haciendo bien o cuándo no lo está haciendo bien. Yo, por ejemplo, cuando conocí a Lisette, yo conozco a Lisette de los 19 años. Entonces, ustedes comprenderán que las relaciones van cambiando. Cuando yo la conocí, yo tenía una manera de ser que era muy bromista. Entonces yo le hacía bromas, tallas, que a ella muchas veces le incomodaba, no se sentía bien. Entonces yo aprendí a darme cuenta que ese tipo de humor a ella no le gustaba, ¿ya? Entonces yo dije, si quiero seguir conociéndola más, voy a tener que empezar a cambiar mi tipo de humor, digamos. Y yo, en obediencia al amor que sentía por ella, lo empecé a hacer y después ya no, como que cambié mi forma de ser. Dejé de ser ese Jorge que tenía 19 años y empecé a madurar, por decirlo así, siento yo. Y nos empezamos a moldar mejor y mire, ya llevamos muchos años casados, felices. Y pienso que con Dios es lo mismo, necesitamos conocer a Dios. A veces uno actúa equivocadamente pensando que Dios nos pide muchas actividades, muchas cosas, y no, a veces Dios lo que quiere de nosotros es algo pequeño. No tenemos por qué compararnos con otros, no, es que este hermano predica más, o que este hermano ofrenda más. No sé, las comparaciones en este caso no van. Nuestra relación con Dios es personal, y mientras más le conozcamos, más le vamos a achuntar a agradar a Dios, creo yo. ¿Te respondo? ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Más preguntas. Sí, en la adoración mencionaste el servicio, que era una forma bien clara de adorar. ¿Qué otras formas conoce así como para que uno sepa cuando está fuera del corazón, que siempre está dispuesto ahí, pero forma de servir a Dios? Lo que pasa es que cualquier cosa que uno haga que sea para agradar a Dios, ya es de alguna manera un servicio. Ustedes saben que la palabra líder significa, en términos cristianos, un líder es un siervo, ¿ya? Un ministro, cuando hablan del ministro, no sé, del interior, la palabra ministro también significa siervo, ¿ya? Y hay varias palabras que tienen que ver con el liderazgo, con estar a cargo, con de alguna forma tomar iniciativa, y que tienen que ver con el servicio. Dios nos llama a tomar la iniciativa y hacer cosas por los demás, ¿ya? Yo creo que las necesidades están en todos lados. Hay que estar atento ahí para verlas, ¿ya? ¿Se fijaron que tenemos ¿cómo se llama? Un telón nuevo? Telón. Vimos la necesidad, algunos de nosotros, y ahora tenemos un telón nuevo. Gloria a Dios. Porque es para el servicio de los demás. Ese es un ejemplo. Podría ser cualquier otro en realidad. No hay algo prescrito o establecido. Cuando nosotros empezamos a escribir muchas leyes, muchas reglas, nos volvemos un poco religiosos. Y la religiosidad al final empieza a matar la convicción verdadera. Empezamos a actuar, digamos, por cumplir, no porque realmente estemos conectados con Dios. Necesitamos estar conectados con el Espíritu de Dios. Eso sería. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Jorge. Justamente, y muy buenas las preguntas, ¿eh? Vamos a tener que abrir esa nueva sección de preguntas importantes, porque justamente vamos a estar hablando varias semanas acerca de la importancia de conocer a Dios. Entonces justamente ahí, también en lo que es la adoración, es tan importante que pongamos el foco en conocer a este Dios que quiere que le conozcamos de forma cercana, directa, sin intermediarios. Así que eso es tan lindo, y que nos convirtamos en adoradores, que busquemos servir, y que en cada cosa que hagamos podamos estar mostrando nuestro servicio y nuestra adoración a Dios. Vamos a pedirle a los niños que los niños tienen algo preparado. Así que va a pasar primero, ¿qué? Matías.